Bienvenidos un día más o una vez más a mi canal, vuestro canal, el lugar donde el drama turco y los romances imposibles se convierten en nuestra obsesión compartida. Estoy emocionadísima de teneros aquí hoy. Hoy tengo un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen comentar, especular y, por qué no decirlo, hasta ilusionarnos un poquito. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos incendian la pantalla, dos talentos descomunales que han conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense. Porque hoy vamos a desentrañar el misterio del 28F. El 28 de febrero. Sí, ese mismo día que ha resonado como una bomba en las redes sociales y en la prensa rosa turca. ¿Qué pasó exactamente ese día? ¿Por qué ese día es tan importante en la historia, presente y futura, de Can y Demet? ¿Será verdad todo lo que se dice? ¿Habrá reconciliación a la vista? Agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, confirmaciones a medias y muchísimas esperanzas. Pero antes de empezar a desgranar esta historia, tengo que pediros algo súper importante. Si sois tan fans de Can Yaman y Demet Özdemir como yo, si os gusta el salseo, el chisme y las exclusivas, no dudéis en suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Prometo traeros siempre la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento turco y más allá. Y por supuesto, si este vídeo os gusta, no olvidéis dejarme un like y compartirlo con todos vuestros amigos fans de Can y Demet. Cuantos más seamos, mejor. Ahora sí, vamos al lío. Preparad vuestras palomitas, vuestro té turco y vuestras mentes detectivescas porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada rumor que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir y el famoso 28F. Recordemos un poco. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que se convirtieron en sinónimos de éxito y química arrolladora gracias a la telenovela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. Sanem y Can, sus personajes, enamoraron al mundo con su historia de amor llena de pasión, humor y obstáculos superados. La conexión entre ellos era tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla y generó una legión de fans que deseaban con todas sus fuerzas que su amor se hiciera realidad también fuera del plató. Y ahí empezó todo. La expectación era máxima. Los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Cada foto juntos, cada mirada, cada sonrisa era analizada al milímetro buscando la confirmación definitiva. Y para ser honestos, durante un tiempo pareció que sí, que el amor de Sanem y Can había florecido en la vida real. Se les veía juntos fuera del trabajo, compartían momentos especiales y la prensa rosa turca no dejaba de publicar noticias sobre su relación. Los paparazzi se volvieron locos, persiguiéndolos a cada paso, intentando capturar la imagen que confirmara lo que todos sospechábamos, que Can y Demet eran la pareja del momento, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Recuerdo perfectamente las revistas del corazón llenas de fotos robadas de ellos en restaurantes, tomados de la mano en la calle, riendo juntos en eventos. Cada detalle era analizado con lupa, la ropa que llevaban, los gestos que hacían, la forma en que se miraban. Los fans crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a documentar su romance, recopilando cada imagen, cada vídeo, cada mención que pudiera confirmar su amor. Era una locura colectiva, una fiebre candem que se extendió por todo el mundo. Hubo incluso una polémica en un aeropuerto, donde una fan intentó acercarse a Can con una cámara, y el actor reaccionó de forma algo brusca, lo que generó un debate sobre la privacidad de los famosos y los límites del fanatismo. Pero incluso ese incidente, lejos de enfriar el romance, lo alimentó aún más, ya que muchos interpretaron la reacción de Can como una forma de proteger a Demet de la atención excesiva de los medios. Pero la felicidad, como suele pasar, no duró para siempre. De repente los rumores de romance se transformaron en rumores de ruptura. Las noticias sobre su relación se volvieron escasas y las declaraciones de ambos eran ambiguas y evitaban el tema. Al poco tiempo se confirmó lo que muchos temían. Can Yaman y Demet Özdemir habían terminado su relación. El silencio fue ensordecedor. De repente las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales, las menciones se volvieron escasas y las entrevistas, cuando las daban, evitaban cuidadosamente el tema. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Qué fue lo que rompió el hechizo? ¿Por qué dos personas que parecían tan enamoradas de repente tomaron caminos separados? Las especulaciones fueron muchas, celos, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, agendas muy apretadas.
Nadie supo con certeza la verdad. Los más conspiranoicos incluso llegaron a sugerir que el romance había sido un montaje publicitario para promocionar la telenovela, pero esta teoría fue rápidamente descartada por la mayoría de los fans, que creían firmemente en el amor genuino que había existido entre ellos. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Can Yaman se fue a Italia, donde se convirtió en una estrella aún más grande gracias a su papel en la serie Viola come il mare. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando telenovelas y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Cada uno siguió su camino, intentando dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante. Can se centró en su carrera internacional, aprendiendo italiano y trabajando con algunos de los mejores directores de Italia. Su carisma y su talento le abrieron muchas puertas, y pronto se convirtió en un ídolo en el país transalpino. Demet, por su parte, se dedicó a perfeccionar su arte, participando en proyectos más desafiantes y demostrando su versatilidad como actriz. Se convirtió en una figura muy influyente en Turquía, utilizando su plataforma para apoyar causas sociales y promover la igualdad de género. Pero a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de Can y Demet juntos, la magia de Erkenci nunca se desvaneció. Los fans, los verdaderos fans, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Seguían buscando señales, analizando entrevistas, cruzando los dedos para que el destino volviera a unirlos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de peticiones para que volvieran a estar juntos, de montajes de fotos y vídeos que recordaban los momentos más felices de su relación. El hashtag #CandemForever se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de fans en todo el mundo. Y llegamos al famoso 28F. ¿Qué pasó exactamente ese día que ha desatado de nuevo la locura colectiva? La verdad es que la información es confusa y contradictoria. No hay una confirmación oficial de nada, pero los rumores son tan persistentes y provienen de fuentes tan diversas que es imposible ignorarlos. Es como un rompecabezas con piezas faltantes, donde cada rumor es una pieza que intentamos encajar para descubrir la verdad. La primera teoría, la más extendida y la que más ilusión ha generado entre los fans, es que Can Yaman y Demet Özdemir se reencontraron en secreto el 28 de febrero. Al parecer, ambos coincidieron en un evento privado, una fiesta o una reunión de amigos en común. Según algunas fuentes, el encuentro fue casual, mientras que otras afirman que fue planeado por alguna persona cercana a ambos que todavía cree en su amor. Se dice que un amigo en común, alguien que siempre los apoyó y que nunca dejó de creer en su amor, fue el artífice de este encuentro secreto. Este amigo, cuyo nombre prefiero no revelar para proteger su privacidad, organizó una pequeña reunión en un lugar discreto, invitando a amigos cercanos a ambos. La idea era crear un ambiente relajado y sin presiones, donde Can y Demet pudieran reencontrarse y hablar sin la atención de los medios. Al parecer, ambos aceptaron la invitación, aunque con cierta incertidumbre y nerviosismo. Sabían que este encuentro podría ser decisivo para su futuro, que podría abrir la puerta a una reconciliación o cerrar definitivamente la posibilidad de volver a estar juntos. ¿Qué pasó durante ese encuentro? Ahí es donde las versiones divergen aún más. Algunos dicen que simplemente se saludaron cordialmente, intercambiaron algunas palabras y siguieron su camino. Otros, en cambio, aseguran que hubo una conversación más larga e intensa, que ambos se mostraron emocionados y que incluso hubo un abrazo. Y los más optimistas afirman que ese encuentro fue el inicio de una reconciliación, que ambos se dieron cuenta de que todavía hay sentimientos entre ellos y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Los testigos presenciales, o al menos las fuentes que afirman serlo, describen la escena como cargada de emoción, con miradas cómplices y palabras sinceras. Se dice que ambos hablaron sobre el pasado, sobre los errores que cometieron y sobre lo que aprendieron durante su tiempo separados. También hablaron sobre el futuro, sobre sus sueños y aspiraciones, y sobre la posibilidad de volver a construir algo juntos. La prensa turca, siempre al acecho, no tardó en hacerse eco de los rumores, publicando artículos especulativos y alimentando la esperanza de los fans. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo y de felicitación, como si la reconciliación ya fuera un hecho consumado. Pero hasta el momento ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido nada, manteniendo un silencio que solo alimenta aún más la incertidumbre. Otra teoría, menos romántica pero igualmente plausible, es que el 28 de febrero se anunció algún proyecto profesional que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir.
Quizás una nueva telenovela, una película o incluso una campaña publicitaria. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla, aunque sea de forma profesional, también ha generado mucha expectación entre los fans. Imaginen la locura si se anunciara una secuela de Erkenci Kuş, o una nueva telenovela protagonizada por ambos. Sería un éxito asegurado, un bombazo mediático que rompería todos los récords de audiencia. Algunos incluso sugieren que podrían estar negociando un contrato para ser la imagen de una importante marca de ropa o de cosméticos. Sería una estrategia muy inteligente por parte de la marca, ya que contaría con dos de los rostros más populares y queridos del mundo del espectáculo turco. Además, la campaña publicitaria generaría una gran expectación y atraería a millones de clientes potenciales. Y la tercera teoría, la más pesimista y la que menos gusta a los fans, es que el 28 de febrero no pasó absolutamente nada relevante. Que todo es fruto de la imaginación colectiva, de las ganas de verlos juntos de nuevo. Que los rumores son falsos y que Can y Demet siguen sus vidas por separado sin ninguna intención de reconciliarse. Esta teoría es la más dolorosa para los fans, ya que significa que todas sus esperanzas y sueños se han desvanecido. Pero también es la más realista, ya que es posible que Can y Demet hayan decidido seguir caminos separados y que no tengan ningún interés en volver a estar juntos, ni en la vida personal ni en la profesional. ¿Cuál es la verdad? Imposible saberlo con certeza. Como dije antes, no hay ninguna confirmación oficial. Pero como buena chismosa que soy, voy a daros mi opinión personal. Creo que es muy probable que Can Yaman y Demet Özdemir se hayan reencontrado el 28 de febrero. La coincidencia de rumores, la insistencia de las fuentes y el hecho de que ambos sean figuras públicas con muchos amigos en común hacen que sea muy difícil ocultar un encuentro de este tipo. Además, creo que es lógico que después de tanto tiempo separados, ambos sientan curiosidad por saber cómo está el otro, por saber si todavía existe algo entre ellos. Ahora bien, ¿qué pasó durante ese encuentro? Eso ya es más difícil de saber. Creo que es poco probable que haya sido una reconciliación instantánea y apasionada. Las heridas del pasado pueden tardar en sanar y ambos han cambiado mucho desde que terminaron su relación. Sin embargo, tampoco creo que haya sido un simple saludo cordial. Si ambos accedieron a coincidir en un evento privado, es porque todavía hay algún tipo de conexión entre ellos, algún interés en saber cómo está el otro. Creo que pudieron haber hablado sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, pero sin tomar ninguna decisión definitiva. En cuanto a la posibilidad de un proyecto profesional juntos, creo que es una opción muy interesante y que podría ser beneficiosa para ambos. Volver a verlos en la pantalla sería un éxito asegurado y podría abrirles muchas puertas. Pero también creo que es importante que ambos estén de acuerdo y que no se sientan presionados a trabajar juntos solo por complacer a los fans. Creo que deben tomarse el tiempo necesario para evaluar todas las opciones y tomar la decisión que sea mejor para ambos, tanto a nivel personal como profesional. En definitiva, creo que el 28 de febrero fue un día importante en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no sepamos exactamente por qué. Creo que ese día se abrió una puerta, una pequeña ventana a la esperanza. Si esa puerta se abrirá de par en par o se cerrará para siempre, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir soñando, especulando y cruzando los dedos para que el amor de Sanem y Can vuelva a florecer en la vida real. Porque, seamos honestos, todos queremos un final feliz para esta historia. Queremos verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y ahora que hemos desmenuzado el misterio del 28F, quiero agradeceros a todos por haberme acompañado en este viaje. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya dejado con ganas de más. Recordemos los puntos clave. El 28 de febrero se rumorea un reencuentro secreto entre Can y Demet. Las teorías van desde un simple saludo hasta una posible reconciliación o un nuevo proyecto juntos, y aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de los fans sigue viva. Hemos explorado las diferentes teorías, analizado los rumores y especulaciones, y compartido nuestras propias opiniones y deseos. Pero al final, la verdad solo la conocen Can y Demet, y solo ellos pueden decidir el futuro de su relación. Gracias por estar ahí, por compartir vuestra pasión por Can y Demet y por hacer de este canal un lugar tan especial. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Vuestra participación, vuestros comentarios y vuestro apoyo son lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir con vosotros mi amor por el mundo del entretenimiento turco.
Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que pasó realmente el 28 de febrero? ¿Pensáis que Khan y Demet se reconciliará algún día? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestras teorías y vuestros deseos. Quiero saber si sois optimistas como yo, o si sois más realistas y pensáis que la reconciliación es imposible. Quiero saber qué esperáis del futuro de Khan y Demet, y qué tipo de proyectos os gustaría verlos protagonizar. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a entender vuestros intereses y a crear contenido que os guste. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que me ayudéis a hacer crecer este canal. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoos las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más detallados sobre el mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más romances imposibles. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Quizás algún día, Khan y Demet nos sorprendan a todos y nos demuestren que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Adiós, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima aventura en el mundo del corazón.